Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Viviana Zárate Páramo, doctorante del doctorado en Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Nos encontramos en el municipio de La Peña, en Cundinamarca, Colombia, en la escuela rural IR de Agua Blanca, en la sede Minipic. Nos acompaña el profesor Iván Quintero, docente del área de Ciencias Sociales. Entonces, te cuento que, digamos que en Santiago de Chile, en el 2014, hubo una reunión con los ministros de educación a nivel de Latinoamérica y ellos hablaron más o menos de ciertas problemáticas que hubo en ese momento con respecto a la desigualdad social, a las políticas educativas, a las situaciones que se han venido presentando con respecto al COVID-19, todas las consecuencias que se ha tenido a nivel de educación con respecto a eso. Entonces de allí surgen pues algunas preguntas que me gustaría compartir contigo y que pues discutiéramos un poco. Entonces primero sería como reflexionar sobre la afirmación de que la educación es un derecho humano fundamental que permite garantizar otros derechos, reducir la desigualdad y fortalecer a las comunidades. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación y por qué? Bien, pues yo estoy de acuerdo. La educación permite que las personas conozcan sus derechos, desarrollen habilidades para mejorar la calidad de vida y participen en el desarrollo de su propia comunidad. En una zona rural como aquí en el Guaribá, la educación de calidad ayuda a reducir las desigualdades y brinda más oportunidades para que los jóvenes permanezcan en la región y evitar su desplazamiento hacia las grandes ciudades. Listo. Teniendo en cuenta las condiciones sociales, geográficas y económicas de este contexto, ¿consideras que existen situaciones de desigualdad en esta institución educativa y de qué manera las podemos evidenciar? Sí, pues las situaciones que podemos evidenciar están en la dificultad del transporte, acceso limitado a internet, falta de recursos tecnológicos, largas distancias que recorren los estudiantes para llegar a la institución y pues de regreso a sus casas, las diferentes diferencias socioeconómicas de las familias. Y todo esto pues afecta el rendimiento escolar y la permanencia también dentro de la institución. La que es una población flotante. Es una población flotante. Y a veces como que los recursos también, los servicios son un poco limitados, ¿no? Servicios limitados, de pronto también se puede ver la situación en la que los padres por trabajo deben desplazarse a otros municipios, otras regiones y por consiguiente pues los estudiantes deben irse con su grupo familiar y pues ahí está la situación que se presenta. Listo. ¿Cómo contribuye la educación que brinda nuestra institución al fortalecimiento de los estudiantes, las familias y la comunidad rural? La institución fortalece a los estudiantes mediante una formación académica en valores principalmente como respeto, responsabilidad y solidaridad. Promueve participación de las familias en actividades escolares y desarrolla proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente, la agricultura y un sentido de pertenencia por la región. También fortalece así a toda la comunidad. Por ejemplo, cuando se hacen jornadas de rocería, se involucra a toda la comunidad para que colabore en esa labor. La rocería pues, es básicamente el corte de vegetación que crece al lado y lado de las carreteras, que a veces dificulta pues el tránsito, el tránsito del acceso a las mismas. Interesante, o sea, digamos que dentro de la institución se está contribuyendo también a esa parte agrícola y me parece muy interesante lo que dices en cuanto a que se genera como ese sentido de pertenencia, ¿no? Exactamente, sí, una unidad de toda la comunidad en pro de un bien común. Muy bien. En la reunión de ministros que te estaba comentando, también se analizaban los efectos de la pandemia en la educación, especialmente en poblaciones vulnerables, y se señala que durante este periodo se generó como mayor dependencia a lo que son los dispositivos electrónicos, las pantallas. ¿Consideras que esta situación se evidencia en los niños, niñas y jóvenes de esta institución y cómo se pueden manifestar? Sí se evidencia, pues en nuestro sector rural no es muy constante el acceso al internet,
Muchos estudiantes en ese tiempo aumentaron el uso del tiempo del celular cuando se tenía la conexión. Esto afecta la atención, afecta la convivencia y los hábitos de estudio. Por lo que es importante promover un uso responsable de esta tecnología y poderlo equilibrar con actividades deportivas, culturales y familiares. Básicamente podría ser por ese lado. Sí, hablando de eso, entonces las estrategias que se están implementando en esta institución y de la parte de las familias para orientar ese uso adecuado de las pantallas y pues disminuir esos efectos negativos. Listo. Se promueve diálogo entre docentes, familias, estudiantes sobre el uso de los dispositivos. Aquí tenemos de pronto unos horarios establecidos para el uso de ese tipo de instrumentos. Por ejemplo, si algún docente necesita el celular, aquí tenemos un armario donde lo tenemos guardado y el docente lo solicita, lo lleva y lo regresa. Pero la mayor parte del tiempo están sin pantallas y sin celular, sin su acceso al celular, para poder que ellos interactúen entre ellos y pues pongan más atención a las clases que estamos impartiendo. O sea que la institución lo que hizo fue controlar el uso del celular. Control, si no es como se puede llegar a pensar que se está eliminando o se está prohibiendo el uso del celular, no. Se está formando para que ellos también tengan unos tiempos y sepan en qué momento utilizarlos y los momentos en que deben descansar de estos aparatos. Y lo usan, digamos, adecuadamente en las clases. Exactamente, sí, es solamente para las clases que ya están planificadas por los mismos docentes. Listo. Digamos que en esta reunión que te decía de los ministros se genera un documento especial, obviamente, con respecto a esas conclusiones a las que se llega. Y una, digamos, de las que más me pareció importante dice: la política educativa no puede ser una más entre el resto de las políticas de Estado, sino debería tener un rango especial, al ser la base del crecimiento de todas las otras áreas. ¿Qué reflexión te genera esa afirmación acerca del valor de la educación en el desarrollo de la sociedad? Bueno, en este caso el Estado debe mejorar la infraestructura, sobre todo también de nuestras instituciones rurales, garantizar un transporte, garantizar una conectividad, garantizar también los aparatos tecnológicos y fortalecer programas básicos de alimentación escolar. O sea, eso va dentro de las políticas educativas, para que el estudiante tenga ese complemento de todas estas variables y pueda lograr un mejor desempeño académico. Claro, o sea, digamos, dentro de esas políticas educativas hay que fortalecer eso que me dices a mí. Claro, lo del acceso de las vías es importante para que los niños puedan llegar a las instituciones, la alimentación escolar. Sabemos que en una zona rural a veces tenemos la situación de que hay niños que llegan sin desayunar, sin la posibilidad de comer, entonces muchas veces el único alimento que tienen es el que se les da en el colegio. Así es. Es muy importante. ¿Qué política o acciones deberían implementar el Estado para garantizar la calidad inclusiva, pertinente y accesible, especialmente en las instituciones educativas rurales y de difícil acceso? Tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con la pregunta anterior. Entonces, a veces se habla de política, se habla de mejoramiento escolar, se habla de rendimiento, se habla de subir estándares, pero se desconoce la realidad de muchas instituciones de nuestro país. Se está haciendo una generalidad, porque es muy fácil desde el centro hablar para todo el país, hablar para todas las instituciones cuando no se conocen las problemáticas específicas de las regiones y de los colegios. Entonces sí es importante que se tengan en cuenta esos aspectos regionales para mejorar los programas de capacitación también docente y tener en cuenta esas capacitaciones para que los estudiantes y los docentes puedan lograr un mejor desempeño escolar. Pero sí tiene que ver con los aspectos que hablamos del punto anterior, como son el acceso a transporte, el acceso a alimentación y la conectividad en internet, porque no podemos aislar a los estudiantes porque tenemos que estar interconectados en este mundo global. Bueno,
digamos que un punto que se sale un poquito de lo que estamos hablando es con respecto a la educación sexual. De pronto, teniendo en cuenta dentro de estas políticas que se hablan de cómo se debe enseñar la educación sexual, de lo importante que es la educación sexual en algunos casos, como por ejemplo la violencia de género, porque se ha satanizado un poco la educación sexual en cuanto a la parte, digamos, pues del acto sexual o del coito, pero la educación sexual va mucho más allá. Entonces va al punto de enseñarle a un niño cómo, digamos, debe ser su cuerpo, cómo cuidarlo. Entonces, teniendo en cuenta estas responsabilidades que estamos hablando del Estado y de estas políticas, ¿consideras que la educación sexual se aborda de manera adecuada en nuestra institución? Bien, aquí en general la institución aborda esta educación sexual mediante diferentes actividades de orientación y prevención acordes con la edad de los estudiantes. Nos apoyamos mucho en las personas, los orientadores que vienen de la alcaldía, los psicólogos, que son ellos los que brindan este tipo de contenidos y estas charlas para los estudiantes. Sin embargo, es importante fortalecer espacios con mayor participación de las familias. Y pues como lo tenemos en nuestra institución, los profesionales de la salud que nos están apoyando, pero eso es importante que las familias también estén involucradas dentro del proceso para pues poder resolver dudas y prevenir situaciones de riesgo. Quedémonos ahí. ¿De qué manera una educación sexual íntegra, adecuada para la edad y el contexto de los estudiantes puede contribuir a la prevención de la violencia, el abuso, la discriminación y otras situaciones que vulneran sus derechos? Bueno, esta pregunta tiene que ver con el comentario que hiciste hace unos minutos, en el cual una educación sexual integral ayuda a que los estudiantes conozcan su cuerpo, comprendan la importancia del respeto y el consentimiento, identifiquen situaciones de riesgo, fortalezcan su autoestima y sepan a quién acudir en caso de necesitar ayuda. Además, fomenta relaciones basadas en respeto. Esas relaciones ayudan a prevenir violencia, a prevenir discriminación y promueven también la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto va también ligado con nuestro código de la ley de infancia, de adolescencia. Sí. Va muy de la mano con esto. Una cosa, digamos que para concluir, que me parece muy interesante entre lo que hemos hablado con respecto a las políticas públicas, es tener en cuenta que, pues digamos, estas políticas deben generarse de acuerdo a las necesidades y al contexto de las instituciones educativas, porque sí es muy fácil hablar desde el centro, desde ciertos contextos, desconociendo todas las realidades que se dan en el país. Entonces, cuando generalizan que la educación es mala o es de mala calidad, pero se desconoce que hay instituciones que no tienen ciertos recursos, que no hay el acceso al internet, que a veces no hay ni siquiera el acceso a los recursos básicos como es el de la energía eléctrica, como es el del agua, pues entonces no se van a poder lograr los mismos resultados que en otras condiciones. Entonces es muy interesante hablar de estas políticas y saber y entender el contexto de cada situación o de cada institución educativa para poder abordar eso, y se supondría que eso es lo que deben hacer las alcaldías o las, digamos, entidades encargadas, pero pues a veces nos quedamos un poco cortos en presupuesto y en algunas condiciones para poderlo lograr. Muchísimas gracias entonces por tu colaboración, profe. Entonces, para una próxima entonces. Muchas gracias.